Muy bien, amados hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, 17, dice así: pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambios debo tomar? ¿Cuál es el paso que debo dar? Estas son preguntas que cuando, por la gracia de Dios, el Señor nos trajo a sus pies, inmediatamente brotaron de nuestros corazones. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué cambios debo tener? ¿Qué paso debo tomar? Sin lugar a dudas, amados hermanos, la obra del Espíritu Santo vivificando, dando vida, capacita a aquel recién convertido, de modo que primero cobra conciencia acerca de cuál es la condición en la que se encontraba, y sin lugar a dudas brota esa necesidad de aferrarse a Cristo para salvación. Pero también es natural que brote el deseo de agradarle. Quien recibe el Evangelio en su corazón por la obra del Espíritu Santo, hermanos, de inmediato se pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso que debo dar? ¿Cuáles son los cambios que debo tomar? La misma palabra del Señor registra y nos da testimonio que esto es algo que brota naturalmente del corazón de aquel en el que el Espíritu Santo ha obrado vivificándole. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, recuerden, no pierda el texto de estudio. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Después de que el apóstol Pedro, una vez que el Espíritu Santo ha sido derramado en ese momento especial y maravilloso del cumplimiento de esa promesa en la iglesia, predica a la multitud. Y esto es lo que nosotros podemos ver cuando Pedro ha terminado o ha dado el sermón inmediatamente después de Pentecostés. Dice Hechos 2, 37 a 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. ¿Qué les preguntan? ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer? Ahora, Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde a esa pregunta que es clásica, no solamente en los judíos, sino también en todo hombre. Responde a esa pregunta del ¿qué puedo hacer para mi salvación? Responde sabiamente. Pedro les dice en el versículo 38: arrepentidos. Y obviamente, como respuesta natural a ese arrepentimiento, el cumplimiento de la ordenanza del Señor: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora,
Este texto nos muestra lo que brota del corazón de una persona en la que la obra del Espíritu Santo se ha hecho. Ahora, ese que haremos posiblemente se ha dado en el sentido de qué hacer, como si tuviesen que hacer algo para salvación. Ahora, Pedro lo expresa claramente conforme al pleno conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. Ahora, por supuesto que arrepentimiento implica fe. La conversión, algunos la han descrito como una moneda de dos caras, fe y arrepentimiento. Es imposible que haya arrepentimiento y que no haya una plena confianza en el Señor, y es imposible que haya una plena confianza en el Señor y no haya arrepentimiento cuando se tiene plena conciencia de lo que estaba. No es, y la respuesta de Pedro lo deja claro, no es el hacer del ser humano el que le lleve a salvación, es el creer. Si tuviéramos que hablar de un hacer, es el creer, pero aún esto es un don de Dios. Así que, amados hermanos, es por gracia mediante la fe. Es más, la fe es una expresión de bancarrota espiritual, una confianza en otro. Así es. Ya que claramente y por la acción del Espíritu Santo se entiende una total incapacidad de nuestra parte. Pero quería traer esta ilustración porque, aunque posiblemente, y conociendo el contexto de los que estaban allí, estaban preguntando qué hacer para salvación, como cuando el joven rico también se le acerca al Señor Jesucristo, en todo caso evidencia algo que es natural para aquel en el que ha obrado el Espíritu Santo de Dios. Es un deseo, es un anhelo. ¿Quieres saber, bueno, qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el paso que debo tomar? ¿Qué decisiones debo tomar? Y aunque debe quedar claro que el hacer para salvación no tiene ningún sentido, no es parte de lo que nosotros vemos en el Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, sin embargo, ese deseo de agradar al Señor en el nacido de nuevo, esa disposición que empieza a brotar a hacer lo que su Señor le diga, es una maravillosa señal de la realidad de la obra de Dios que Dios ha hecho en esa persona. Ahora, el grave peligro, hermanos, es que ante ese genuino deseo de agradar a su Señor y que se manifiesta con la interrogante, ¿qué debo hacer ahora que estoy en Cristo Jesús? El grave peligro, hermanos, es que hay voces que se alzan diciendo, sí, debes hacer esto, debes hacer aquello y debes hacer lo otro. Pero no en el sentido de una transformación interna que se ajuste al de su Dios, sino que esas voces apuntan meramente a cambios externos que no son impulsados por convicciones profundas, internas, a través de la acción del Espíritu Santo por su palabra. No brotan de esa manera, sino que apuntan a cambios externos que son anunciados más o menos como: si no lo haces, no podrás vivir una vida plena, cristiana. E incluso algunos, en su total ignorancia de la palabra del Señor, llegan al punto también de manifestarlo en el sentido de: si no haces esto o aquello, no podrás ser salvo. Esas voces se estaban levantando en la naciente iglesia neotestamentaria. Pero, hermanos, esas voces se siguen levantando en el día de hoy, en medio de la iglesia contemporánea. Y en parte de la aplicación lo vamos a estar viendo. La iglesia de Corinto no estaba libre de esa influencia de esas voces.
Hemos estado predicando sobre la carta a los Corintios y en los últimos 2 capítulos hemos estado precisamente viendo esas voces que incluso han motivado a que la iglesia por medio de carta pregunte una serie de cosas al apóstol Pablo sobre la vida diaria, sobre las relaciones, sobre la sexualidad y muchas otras cosas más. Pero en la predicación hemos visto, por ejemplo, las voces de aquellos que estaban influenciados por el ascetismo, no tocar mujer, poniendo la abstinencia sexual no solamente como algo que se debe en la pureza sexual en aquellos que están solteros, sino incluso elevándola al nivel de que aún los casados debían abstenerse de relaciones sexuales, como poniéndolo como algo como que debería ser buscado, e incluso estaban presionando a la gente no tocar mujer. Ahora también encontramos a los judaizantes, que es un clásico que nosotros vemos que entran después de que el apóstol Pablo o los apóstoles están predicando, entran ellos y son las mismas voces. Dicen, sí, claro, cristianos, pero deben circuncidarse. Ahora, también estaban los matrimonios y las uniones maritales en las diferentes uniones maritales que nosotros expusimos en las prédicas anteriores y que se presentaban en ese mundo grecorromano y que en el día de hoy se presentan, y ellos llegaban a Cristo y decían, ¿qué debo hacer también? Y sin dudas habían las voces que decían, pues si estás unido en yugo desigual debes separarte, o presiones de otro tipo. Así que esas voces se levantaban en ese tiempo también, pero no en el sentido de cambios que broten de convicciones internas y que finalmente produzcan esos cambios en situaciones externas, que ya voy a ser más puntual a qué relaciones, a qué cambios externos, sino que estaban haciéndolo como algo que, o si no lo haces, no podrás llevar una vida plena en Cristo, o si no lo haces aún en los extremos, tú no podrás ser salvo. Ahora, ante todas esas interrogantes que fueron planteadas a Pablo por carta, allá en 1 Corintios 7:1 se logra ver esto, él ha venido dando respuesta. Pero podemos ver en esas palabras que Pablo inserta y que son las que estamos estudiando en esta mañana, que Pablo inserta en medio de su respuesta a los corintios, que él quiere dejar claro que aunque él está dando consejo en cuanto a las relaciones y el estado civil de las personas, si son casados, si son separados, si son divorciados, si son viudos, si son solteros, que aunque él va a dar y va a continuar dando respuesta en cuanto a la situación social o la situación económica, o aún en cuanto a la parte física del cuerpo, él quiere dejar claro que sin importar la situación en la que se encuentre, ellos pueden vivir vidas que glorifiquen al Señor. Amén. Ha hablado a los casados, ha hablado a los solteros, ha hablado a los viudos, ha hablado a los separados, ha hablado a los célibes, por don de Dios. Y ha expresado todo esto, y tal vez ante la voz de cásense, u otro tipo de expresiones que él ha dado, quiere dejar claro, y por eso hace un paréntesis, que ellos no deben apresurarse a tomar cambios como si esos cambios fueran necesarios para tener una vida plena y que glorifique a Dios, sino que Pablo se va a esforzar en hacerles entender que aún en la situación en la que están, pueden darle gloria a Dios. Versículo 17. Dice el apóstol Pablo, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Voy a leer una traducción muy sencilla para que podamos entender un poco mejor lo que dice el escritor bíblico. Dice, palabra de Dios para todos.
cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Ahora, por supuesto que eso no significa que el homosexual debe seguir viviendo como homosexual, o que el adúltero como adúltero, o que el ladrón en esa vida de pecado. John MacArthur al respecto expresa lo siguiente: es obvio que el apóstol Pablo no está diciendo a los creyentes que se queden en ocupaciones, profesiones, relaciones o hábitos que son inherentemente inmorales o ilegales. Entonces, cuando el escritor bíblico dice vivir en la condición en el que se nos ha asignado y tal como era cuando Dios lo llamó, alude, amados hermanos, a esas circunstancias que Pablo ha venido tratando y que va a seguir tratando en el texto que continúa después del que estamos estudiando, sea matrimonio, relación marital, estado civil en que se encuentra, estado social, económico o aún físico, como ser circuncidado o no serlo. Pablo les está diciendo que vivan su vida en Cristo y lo glorifiquen en el estado civil, en la situación económica o aún en la condición física en la que fueron llamados cuando se convirtieron al Señor. Ahora, por supuesto que esto no quiere decir que hay una prohibición a que el creyente cambie de estado, o que cambie de empleo, o que varíe su peso, por tomar la parte física. Porque muchas veces el Señor nos lleva a otras áreas de la vida según sus propósitos soberanos y su bendita providencia. El punto, hermanos, es que donde sea que estemos, y en esto es reiterativo porque este es el centro de la predicación en esta mañana, el creyente puede y debe glorificar a su Señor. Amén. Y ese estado no le es un impedimento para glorificarlo. Ahora, yo no sé si usted está trayéndolo al día de hoy, pero muchos de nosotros y muchos de ustedes vienen en iglesias en donde lo que se les ha sembrado es que básicamente ustedes son cabeza y no cola. Y si usted entonces es un empleado y no es patrón, entonces usted está en una condición que no es a la que Dios lo ha llamado al liderazgo. O el maldito evangelio de la prosperidad, que no tiene en cuenta a los hermanos quienes por la soberanía de Dios ha decidido que vivan vidas más humildes en el sentido económico y en las cuales pueden glorificar a Dios con todo su ser. Esa idea principal que está expresando el apóstol Pablo aquí es tan importante que se declara al comienzo, como lo hemos leído en este versículo 17, en la mitad y al final del párrafo. Acompáñenme al versículo 20 de 1 Corintios 7. Y dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora nosotros podríamos parafrasear esa idea central de este texto que estamos estudiando de la siguiente manera: no te des prisa por cambiar ciertas circunstancias externas de tu vida por el mero hecho de que te has convertido en cristiano, y menos por presiones externas. Ahora, esto es lo que Pablo insiste al punto de que lo enfatiza hasta 3 veces en un mismo párrafo. Es muy importante, porque en la iglesia de Corinto prevalecían varias áreas de descontento, como lo hemos estado viendo en las predicaciones anteriores. Algunos creyentes querían cambiar su estado matrimonial,
prontamente, ahora que estaban en Cristo, de solteros a casados, de casados a solteros, de un cónyuge inconverso a uno creyente, y planteamos todas estas situaciones. También los esclavos obviamente estaban irritados bajo su servidumbre, y lo más probable es que estuvieran tratando de buscar una justificación espiritual, de demandar su libertad. Ahora, había malentendidos y a menudo abuso, y lo estuvimos viendo a profundidad en cuanto a lo que significa la libertad cristiana, tomándola como si significara hacer lo que les pareciera bien, en vez de libertad que Dios da para hacer lo que al Señor le agrada. Así que había varias áreas de descontento, y por eso estas palabras que da el apóstol Pablo, este principio es tan importante. El énfasis es no apresurarse a cambiar situaciones meramente externas para vivir una verdadera vida cristiana. Eso es un redireccionamiento sabio por parte del escritor inspirado, y más cuando ese afán por cambiar esas circunstancias meramente externas es más por presión social que por convicciones internas. Más, hermanos, cuando ese genuino deseo de agradar a Dios es notorio en quienes inician su vida cristiana, como lo tratamos en la introducción, pero que ante presiones se pueden apresurar a tomar decisiones que son muy importantes, tomar decisiones a la carrera o por presión. Voy a dar un ejemplo simplemente de lo que ha pasado aquí en medio de la congregación. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo empezó a impulsar y a decir, bueno, si ustedes están solteros y no tienen un don de abstinencia, cásense? Ok, pero el punto es, si aún no te has casado, eso no quiere decir que estás en un estado inferior en el que no puedes vivir una vida plena que glorifique al Señor. Por ahí hay unas personas que asientan con la cabeza, que donde asienten más se desnuca. Cásense. Pero entendamos el principio. Pero no se apresuren en el estado en que están. En el estado en el que están, ustedes pueden glorificar al Señor. Ahora, claramente la conclusión no es en el estado en que estoy, me debo quedar por siempre. Debemos entender el contexto de lo que se está hablando. Y más con los ejemplos que va a dar, que nos lo va a dejar clarísimo. Ahora, debemos dejar claro que cuando los cambios externos son motivados por cambios internos, pues gloria a Dios por ello. Pero nos hemos visto en situaciones que nos han contado de personas que llegaron al Señor, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo con tatuajes. Y el mandato es que eso le es desagradable a Dios, y han pagado cirugía para quitarse los tatuajes, quedando con una cicatriz muy fea, terrible. Si llegaste al Señor con tatuajes, tú no estás en una situación que no te permita vivir una vida que glorifique y que exalte a tu Señor. Ahora, si por convicción, y si te parece, te lo quieres quitar, pues que sea porque brota de una convicción. Pero imponerlo como algo que se debe hacer, porque si no, no va en contra de lo que es el bendito evangelio Amén. Del Señor Jesucristo. Es increíble, hermanos. Con el pastor Pablo Andrés nos hemos estado encontrando en estas últimas semanas con que aún dentro del pueblo reformado la comprensión del evangelio es deficiente. Ahora, por supuesto que no estamos negando una vida en santidad y la santificación y la formación de la imagen de Cristo en nuestra vida y la mortificación del pecado, por supuesto que no. Pero todavía, cuando se alude al evangelio, hay un sabor
de obras por hacer y méritos para ganar. Hermanos, esta idea, este principio de equilibrio que el apóstol Pablo da después de lo que ha estado dando respuesta a los interrogantes de Corintios, se ilustra en dos ejemplos maravillosos. Versículo 18 dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice quédese circunciso, esto no puede ser entendido como que Pablo está enseñando que el judío debía seguir siendo judío en el sentido religioso. Hermanos, pero la identidad racial y cultural no debía ser cambiada como una condicional para realmente ser cristianos. Bueno, pero uno se pregunta, ok, si no es en ese sentido, ¿es que hay alguna manera de ser, de dejar de ser circunciso? Hermanos, la circuncisión era algo bochornoso en medio del mundo romano. Josefo nos cuenta que durante el dominio griego del Mediterráneo, aún siglos antes del Señor Jesucristo, algunos hombres judíos que estaban buscando ser aceptados en el seno de la sociedad griega se sometían a una cirugía, a una intervención quirúrgica para aparentar que eran incircuncisos cuando se bañaban o cuando hacían ejercicios en el gimnasio, lo cual lo hacían en total desnudez. Ahora, esto también narrado por Josefo se dio entre cristianos de ascendencia judía y literalmente se convirtieron en incircuncisos por medio de una cirugía. El escritor romano Celso escribió en su tratado de Re Médica una descripción detallada para el procedimiento quirúrgico para corregir la circuncisión. A estos hombres se les llamaba los epispásticos, que es un nombre que es derivado de un eufemismo que es epismamai, que significa cubrir o tapar. Ya entendemos en qué sentido. Ahora, mire la gravedad de exigir cambios meramente externos como normas sin las cuales no se puede vivir una vida que glorifique al Señor y que sea plena en Cristo. Algunos judíos cristianos pensaron que esta era una manera de demostrar que habían roto con el judaísmo. Y eso fue de tal manera que después del tiempo de la iglesia primitiva, los judíos empezaron a circuncidar de una manera distinta. O sea, tomando más piel de la que comúnmente tomaban para no dar oportunidad para la cirugía. Yo veo que algunos hombres se han templado un poco. Ahora, hermanos, tal vez esto parezca que esté lejano de nosotros y podemos traer aplicaciones paralelas a nuestra vida, pero últimamente me he medido de ver esto como muy lejano cuando veo pastores que eran cristianos que andan con kippah y que ahora son judíos, iglesias que eran cristianas, aquí nomás, aquí en la 66 con novena, de un señor muy conocido de radio. ¿Cuál es el nombre de ese perverso? ¿Y cómo puedo llamar a alguien que le da la espalda a Cristo con un pleno conocimiento del Evangelio y volverse a los rudimentos del judaísmo? Así es. Entonces, no lo descartemos, porque si están celebrando el Yom Kippur en las iglesias cristianas, nada raro sería que empiecen a presionar para que se circunciden. Ahora vienen y me dicen, ya están en eso.
Fijo, fijo. Amados hermanos, por ejemplo, podemos ver a los judaizantes queriendo forzar a los cristianos a circuncidarse. Y eso también en parte es lo que genera ese concilio en Hechos 15 en Jerusalén. Ahora, muchos judíos que querían ser aceptados en el mundo grecorromano, en la iglesia gentil, cubriendo su circuncisión. Pero el versículo 19, el apóstol Pablo lo deja clarito en este sentido. Dice, la circuncisión, ¿qué? Nada es. Y la incircuncisión, nada es. Ahora que estamos en Cristo, cual sea haya sido la condición, en este caso de una señal física en la que se llegó, nada es. Se puede vivir una vida que glorifique al Señor sin ser impulsado a tomar un cambio externo, porque sin Él entonces no puedes agradar a Dios. Pero Él dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, tampoco está diciendo que para ser cristiano es necesario cumplir los 613 preceptos de la legislación mosaica, sino la obediencia como una convicción distintiva de aquel que ha nacido de nuevo y que acepta y desea de todo corazón hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora Pablo declara por segunda vez el principio de glorificar a Dios en la condición en la que se encuentra y no hacer cambios meramente externos como una condicional para vivir vidas que glorifiquen a Dios, con un segundo ejemplo en un estado muy difícil, en un estado muy complejo en el que muchos cristianos se encontraban: la esclavitud. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Ahora, sobre este tema, algunos ignorantes han acusado a los apóstoles de acomodarse al establecimiento. Y otros, en el otro lado, en el otro extremo, han tratado de hacer del cristianismo una fe que invita a la revolución, en el sentido de tomar las armas, la teología de la liberación, no solamente en la iglesia de Roma, sino aún en círculos evangélicos. Hermanos, pero la fe cristiana, aunque impacta cada esfera, y debe impactar cada esfera de esta sociedad sin Dios, tiene puesta su mira en una patria celestial. En una patria celestial. Esa acusación no tiene ningún sentido. Finalmente, la fe cristiana en la abolición de la esclavitud cumplió el papel principal por medio del impacto de la sociedad. Pero en ese momento, dar el paso a una emancipación de los esclavos no es el propósito del Evangelio, porque de la esclavitud que nos iba a librar Cristo es la esclavitud del pecado. Amén. Para llevarnos a una libertad en nuestra patria celestial. ¿De allí qué? Aquellos cristianos que eran esclavos y que incluso sus amos también a veces pertenecían a las congregaciones, debían entender que aún en esa situación tan difícil podían glorificar a Dios y no eran menos para hacerlo. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículos 5
al 8, Efesios 6. Al 8 dice el apóstol Pablo, siervos. Ahora, ese siervos es una matización de la traducción. La palabra es doulos, esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este es el punto. Era una situación difícil, pero aún en esa situación podían glorificar al Señor. Un esclavo cristiano, hermanos, sin duda era totalmente distinto a un esclavo no cristiano. ¿Y cómo podía en ese estado de sujeción a otro hombre glorificar a Dios? Porque lo que hacían, lo hacían al ojo de Dios y no al ojo del hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 23. Nos dice, siervos. Y en este caso, la palabra no es doulos. Se refiere a personas que servían. En este caso podríamos traducirlo como empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Este texto, Colosenses 3:22 en adelante, en este texto podemos encontrar la ética cristiana del trabajo. Ahora, ninguna circunstancia, no importa cuán terrible, dolorosa o injusta sea, nos puede privar de ser un cristiano en todo su sentido. Y esto tiene que estar haciendo contraparte contra ese mensajito que se da de que si tú eres una persona que tiene un empleo, estás en una condición que no es la mejor en tu liderazgo cristiano. Miren, nosotros hemos visto esta tragedia. Muchas personas que han rechazado el evangelio de la prosperidad, pero que les quedan vestigios, teniendo familias, teniendo situaciones con las cuales que responder, muchas veces tiran sus empleos. Ahora, si por una convicción y de manera responsable decide cambiar de empleo, eso está bien. Pero si lo hacen porque sienten que siendo empleados no están siendo lo que deben ser en Cristo Jesús, muchas personas se han dejado engañar por esta situación de los multiniveles. Dice que para que usted sea su propio jefe, le están trabajando una multinacional a de rato. Ahora, si lo haces porque te pareció una situación, cambiar de empleo, porque si te pareció una situación que era favorable para tu familia, hazlo. Pero no en el sentido de que entonces, si yo tengo un jefe y si yo tengo un salario, entonces soy menor porque yo estoy llamado a ser cabeza y no cola, y estoy llamado a ser líder. Miren, hermanos, esta es una parte de una herejía que se ha colado en la iglesia, que habla sobre el establecimiento del reino aquí, y se llama dominacionismo. Y ahí de la manito viene todo el punto del lenguaje de tú eres un príncipe y una princesa de Dios, y lo que mereces porque eres un príncipe y una princesa de Dios. Y una princesa no puede lavar baños. ¿Entienden el punto? Cuando muchas veces nuestras propias madres lavaron ropa para darnos estudio,
Ninguna circunstancia, por más terrible que parezca, es un impedimento para que nosotros vivamos vidas que glorifiquen al Señor. Amén. Amén. Ahora, hermanos, como lo mencioné, aunque la esclavitud, claramente, en el sentido que lo vemos muy cercano en la historia norteamericana, no era igual en el mundo grecorromano, porque aunque había esclavos en una situación muy difícil, habían otros que básicamente incluso después el amo tomaba una patria potestad sobre él. Y muchos, cuando tenían la oportunidad de ser libres, se negaban a hacerlo por los amos que tenían. Y sabiendo en todo caso que la esclavitud no es una situación sencilla, finalmente, aunque el Evangelio no aprueba la eliminación de la esclavitud mediante una revolución, el Evangelio a lo largo de la historia ha dado la libertad a más esclavos que ninguna filosofía, movimiento o sistema político, en el sentido de esclavitud real, de esclavitud civil, por decirlo de alguna manera. Pero es el cristianismo el que nos ha liberado, como lo mencionamos, de la esclavitud en la que estábamos. Así es. Sin embargo, después el apóstol Pablo matiza la idea y dice, pero igual venimos a ser esclavos de Cristo. Y esa es una relación de la cual nosotros no queremos salir. Versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué es? Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y voy a dejar esa última frase para finalizar este sermón. Pero el punto es el siguiente, amados hermanos. Para nosotros poder ver correctamente este mundo, nosotros debemos tener una cosmovisión cristiana, ponernos los lentes de la palabra del Señor para ver las cosas realmente. Amén. La situación en la que nos encontramos, económica, el estado civil en el que te encuentras, y si a Dios en su providencia ha determinado que tú seas un alto ejecutivo, sin importar la situación, en ella nosotros podemos y debemos glorificar al Señor, y no nos es impedimento. Así es. El que está en una posición de exaltación económica o social peligra si no entiende esto. Una terrible tragedia es que hoy en día se están escogiendo a los oficiales de las iglesias por sus capacidades empresariales. O por su capacidad económica. Una correcta cosmovisión cristiana del mundo que nos rodea nos permite vivir vidas sabiendo que Dios en su providencia y control ha determinado lo que estoy viviendo en este momento, y que allí lo puedo vivir y lo puedo glorificar, y no es un impedimento. Así sea muy difícil la situación que yo esté viviendo, lo puedo hacer, y lo puedo hacer para su gloria. Ahora, por supuesto que esto no es como una religión oriental en donde te dice, ese es tu estado y ese es tu karma y así tienes que seguir. Pero si tú haces del ascender socioeconómico la motivación de tu vida, vas a llegar posiblemente a la punta de esa montaña y vas a encontrar que nunca te va a llenar. Porque ese no es el principio que rige nuestras vidas a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y son maravillosas las palabras del apóstol Pablo. Fuiste llamado siendo esclavo, ¿ok? Ahora eres liberto en Cristo.
Ahora, llegaste siendo libre, eres esclavo de Cristo. Por precio fuimos comprados, hermanos. Pero cuando dice, no os hagáis esclavos de los hombres, hermano, yo quiero que usted traiga todo lo que hemos hablado y vea el sentido de la expresión en el que si alguien viene e impone un cambio externo en tu vida como algo que debes hacer para poder llevar una vida cristiana, básicamente te estás sometiendo a una esclavitud que el Señor no ha dejado para tu vida, estableciendo normas. Eso es un clásico en el corazón humano. No solamente lo vemos en el judaísmo, lo vemos al interior de la iglesia contemporánea. Si haces esto, si no haces esto, si te cortas el pelo, si la falda es larga, si la falda es de tal, estableciendo cosas. Te tienes que quedar de esta manera, te tienes que quedar de esta otra, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Básicamente, quien se somete a esa situación no está teniendo presente lo que el apóstol Pablo le dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Hermano, en una reflexión, después de ver esa situación que se vivía en la iglesia de Corinto, podemos hacer una reflexión teológica. Mira, la palabra del Señor dice que nosotros, sin importar la condición en el sentido que ya lo he hablado, no estamos hablando de una cuestión inmoral o pecaminosa, estamos completos en Cristo, plenos en Cristo, en nuestra relación con Él, en nuestra salvación, en nuestra justificación. Los demás son las cosas de este mundo, y en este peregrinaje vamos, pero no es el énfasis de nuestra vida, y no debe ser el énfasis de nuestra vida. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 nos permite entender esta reflexión, del cual brotan las palabras del apóstol Pablo. No importa la condición, en Cristo estamos completos, plenos. Nadie, porque tiene menos recurso, debe bajar su cabeza. No estoy hablando de tener una actitud irreverente y altiva, pero no en el sentido de sentirte menos. Y si tú tienes un poco más por la gracia de Dios, tampoco es motivo para que te ensoberbezcas y levantes tu cabeza. En Cristo estamos completos y plenos, y en Él no hay justificación a medias, media justificación o mayor justificación. No hay una aprobación a medias o medio aprobación. Hay una plena justificación, hay una plena aprobación, hay una plena unidad e intimidad plena por la obra de Cristo y por gracia en nuestras vidas. Así es. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la palabra del Señor se refiere a nosotros como los perfectos, entendemos en qué sentido es una plena obra realizada. Y cuando la palabra dice no es que ya seamos perfectos, es en el sentido que igual estamos creciendo, caminando esa vida en santidad. Pero nosotros en este momento estamos en Cristo y en Él estamos completos. Hermanos, y adelantemos unos versículos al versículo 20 y 23 como lectura final. Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses.
Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Voy a leer lo que Craig Blomberg menciona sobre este pasaje. Dice, para Dios el estatus es en última instancia irrelevante. De modo que precisamente porque nuestras vidas están determinadas por el llamamiento de Dios y no por nuestra situación, hemos de aprender a seguir allí como quienes están ante Dios para glorificarlo y permitir que el llamamiento de Dios santifique la situación en que nos encontramos, estemos solteros o hayamos iniciado un nuevo matrimonio, tengamos una profesión liberal o trabajemos como obreros. Sea cual sea nuestro estatus socioeconómico, podremos glorificar a Dios en él. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Realmente tu palabra trae libertad. Amén. Realmente tu palabra nos ayuda a poner nuestra vista en lo esencial, en lo primordial, en lo verdadero, Dios.